Ya, buenas tardes a todos, chicos. La clase de hoy nos va a estar acompañando la profesora Ingeborg Encina y la inspectora Jacqueline Martínez. Ya, la tía Inge va a estar a cargo del chat, así que cualquier consulta que ustedes hagan a través de ese medio, la profesora va a ir ahí atendiéndolos. Ya, hoy día nos corresponde la clase número 3 de Ciencia del Ejercicio Físico, nuestra tercera clase. Ya recordemos que estamos en la unidad 1, que es la unidad en la que estamos viendo adaptaciones fisiológicas provocadas por el ejercicio, que fue lo que vimos en la primera clase. Y aquí están los dos objetivos en los cuales estamos trabajando. Ya para la actividad de hoy, vamos a seguir trabajando en el objetivo A1. Ya. La clase de hoy vamos a ver los siguientes más. ¿Ya? Lo primero va a ser un repaso de la guía anterior, de la guía 2, y también de la clase, de las cositas que estuvimos viendo en esa clase. ¿Ya? Lo segundo va a ir relacionado con el MET, con los MET. Vamos a ver una tabla de actividades y sus valores METs. Ya les voy a ir más adelante, me voy adelantando a qué se refiere eso, esa sigla. Lo que son las calorías también. Y cómo transformar de MET a calorías. Ya. Vamos a ver con la clase anterior, ¿cierto? Que vimos términos como la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo, repasando, porque ya lo hemos visto hartas veces en distintas asignaturas del área de educación física, de cómo nosotros podemos obtener nuestra frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y a través de la frecuencia cardíaca nosotros también podíamos determinar la intensidad. ¿Ya? Y con esta frecuencia cardíaca nosotros podemos establecer rangos de intensidad, los cuales son bajo, moderado y vigoroso. ¿Ya? Sabemos que la intensidad baja es cuando nuestra frecuencia es equivalente es equivalente a menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? Moderada cuando la frecuencia cardíaca es equivalente o está entre el rango del 60 al 69%, que es moderada, y vigorosa cuando nuestra frecuencia cardíaca ya está en el rango sobre el 70%. ¿Ya? Y para que nosotros pudiéramos saber exactamente cuántos latidos por minuto equivalían al 60%, utilizábamos esta formulita, ¿ya? Que se llama el método de Carbone o la fórmula de Carbone, en la cual nos solicita datos como la frecuencia cardíaca máxima, que esa la obteníamos restándole a 220 a nuestra edad, la frecuencia cardíaca en reposo, que es la frecuencia cardíaca en la cual nosotros tenemos cuando estamos durmiendo, cuando no estamos haciendo ninguna actividad que nos exija un poquito más. El porcentaje de intensidad de trabajo, que lo anotábamos como decimal, por ejemplo, si era el moderado, queríamos calcular el de moderado, poníamos 60%, pero no lo escribíamos como 60%, sino que lo hacíamos como 0,6, ¿ya? Porque al hablar de porcentaje, estamos hablando de un número dividido 100. Ya por eso lo anotábamos como 0,6. Y a eso le sumábamos nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo. Ya. ¿Y se acuerdan que yo les mencioné por qué se calculaba utilizando esta fórmula, la de Carbone, y no la regla de 3? La regla de 3 era cuando ordenábamos los datos y multiplicábamos cruzado y dividíamos por el dato que sobraba. ¿Ya? ¿Recuerdan por qué lo hacíamos de esta manera, con Carbone y no de la otra forma? Era más. ¿Puedes repetir, Daniela, porque no te alcancé a escuchar bien como que se cortó? Hay problemas con el audio, parece. Parece, sí. Y por mientras alguien más, ¿recuerdan por qué ocupamos esta fórmula y no el otro método? El chat está disponible para responder.
No, se le escucha súper cortado a la Daniela. ¿Ya nadie más se acuerda? Daniela, si quieres escribe en el chat, porque no te, no te podemos oír. Esperemos un poquito para ver si escribe en el chat. Ya. Daniela, ¿era cierto? Sí. Ya como nadie más parece que se acuerda. Bueno, lo que pasaba cuando nosotros calculamos esos rangos con esa regla de 3, era que ahí en ese momento tomábamos la frecuencia cardíaca desde 0 hasta la frecuencia cardíaca máxima, que era, por ejemplo, en la mayoría de sus casos de 204 latidos por minuto. Ya, pero resulta que nosotros jamás vamos a tener 0 latidos por minuto o vamos a tener 10 latidos por minuto, porque nuestro cuerpo en estado de reposo necesita tener cierta cantidad de frecuencia cardíaca para poder mantener funcionando nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, eh, no nos servía hacerlo con regla de 3 porque estamos ocupando ese rango que va desde los 0 latidos por minuto hasta nuestra frecuencia en reposo. Y resulta que en ese rango no hay ni un esfuerzo porque eso es lo mínimo con lo que funciona mi cuerpo al estar en reposo. ¿Ya? Entonces, por eso no ocupamos esa forma y ocupamos la fórmula de Carbona, porque con esta fórmula tomamos en cuenta los latidos por minuto que van entre la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? Es un rango mucho más pequeño y dentro de ese rango nosotros podemos aplicar un esfuerzo físico. ¿Ya? Por eso es que no calculábamos con regla 3, sino que lo hacíamos de esta forma, que es un poquito más compleja, pero mucho más exacta. Ya, entonces aquí vamos realizando lo que tenía que ver con la primera actividad de la guía. Lo voy a hacer, no con la pantalla completa, la vamos a hacer así. Ya. En donde aparecía este cuadrito, en donde cada uno de ustedes, de acuerdo a su edad, debía aquí indicar entre qué rango se encontraba la intensidad baja, en su caso, entre qué rango se encontraba la media y entre cuál se encontraba la intensidad alta. Y aquí teníamos, o nos indicaba entre qué porcentaje estaba cada una de esas intensidades. Ya saben ustedes que el menor, o sea, el bajo es menor a 60, medio entre 60 y 69 y el alto es de 70 hacia arriba. ¿Ya? Y para calcularlo, teníamos la fórmula, ¿cierto? Que es la que está aquí. Tenemos la formulita y vamos reemplazando por los datos. ¿Qué datos teníamos? Teníamos que la frecuencia cardíaca en reposo era 60 latidos por minuto. Ya yo se lo indiqué en la clase que íbamos a trabajar con eso y también estaba indicado en la guía. ¿Ya? ¿Por qué con 60? Porque para que nosotros podamos obtener realmente nuestra frecuencia cardíaca en reposo, debemos medirla exactamente al momento de inmediatamente después de despertar. ¿Ya? Y hacerlo durante 3 días. Y de eso sacar un promedio y esa es nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Ya, pero por temas prácticos y para que ustedes pudieran entregar la guía a tiempo, yo les indiqué que íbamos a considerar la frecuencia cardíaca en reposo con 60 latidos por minuto. ¿Ya? La edad que lo vamos a hacer con 16 años porque eso era la mayoría de edad que tenían ustedes. Y la frecuencia cardíaca máxima que es 220 menos la edad que en su caso es 16. Y con eso tenemos el valor de 204. Ya entonces luego empezamos a reemplazar aquí. Ya, 20, a ver, frecuencia cardíaca máxima era 204, ¿cierto? Menos la frecuencia cardíaca en reposo que dijimos que iba a ser 60. Ya, eso multiplicado por la intensidad. O sea, aquí estamos calculando el rango medio. ¿Cuánto debería ser la intensidad?
Chicos, ¿cuánto es la intensidad? Ya, pues chiquillos, aquí, ¿cómo teníamos que notar la intensidad? El chat está disponible. ¿60%? ¿No? Ya, pero ¿cómo lo notábamos? Sabemos que es 60%, ¿no? 6,0. ¿Cero? ¿Cómo? 0,6. 0,6, ya bien. 0,6. ¿Ya? Más la frecuencia de ataque en reposo, que era 60. ¿Ya? Y ahí empezamos a calcular hacia abajo. Y aquí nos daba 144 por 0,6 más 60. Y ahí vamos resolviendo, ¿cierto? Y finalmente, toda esta operación nos da como resultado, a ver si alguien se acuerda ahí, o lo tenía anotado, ¿cuánto nos debiera dar ahí? Para 16 años. ¿Alguien que lo pueda ir calculando, chiquillos? 146,4. Ya, excelente. Ya, pero para dejarlo así aproximado, lo dejamos en 146, ¿no? Ya, entonces aquí anotamos 146, ¿ya? Y con eso inmediatamente podíamos tener el rango bajo, porque todo lo que esté bajo este rango ya correspondía abajo. Entonces aquí le poníamos, o anotábamos menos a 146 latidos por minuto, ¿ya? Y para calcular la intensidad alta o vigorosa, hacíamos lo mismo, ¿ya? Resolvíamos de la misma manera, pero aquí, ¿qué teníamos que cambiar? Que la intensidad para vigorosa ya no es 0,6, sino que es, ¿cuánto? 0,7. Bien, 0,7. ¿Ya? Y ahí al resolverlo, nos da 161 latidos por minuto. Parece que igual daba decimal, pero aproximado quedaba en eso. Creo que era 160,8 que nos da. Ya, pero el aproximado más 161. Ya, entonces para los que tenían 16 años, esto era lo que debía anotarse ahí en el cuadrito. Esto era lo que yo esperaba que ustedes respondieran. ¿Qué pasaba? Que hubieron varios de ustedes que resolvieron de buena forma la ecuación y la formulita, pero cambiaron algunos datos. Pusieron su frecuencia cardíaca en reposo, se la midieron ustedes y no se acordaron que yo le había indicado que era 60 latidos por minuto. Entonces eso iba cambiando un poquito aquí los resultados, pero yo traté de írselo aclarando a medida que íbamos haciendo la retroalimentación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda en el chat? No. Con ¿No? respecto a la clase, no. Ya. Entonces, ¿queda alguna duda con respecto a este desarrollo, chiquillos? ¿No? Ya, continúo. Ya, entonces aquí yo me di el trabajo, chuta, me di el trabajo de hacerle la tabla que les correspondía a cada uno de ustedes, ¿ya? De acuerdo a su edad. Supongo que no hay nadie de 15 años, que tenga 15 años todavía. Entonces, la idea es que ustedes vean el Power y guarden estos cuadritos. Bueno, el que les corresponda a ustedes. Lo vayan guardando, cosa de que si en alguna futura actividad les sigo pidiendo los rangos de intensidad, ustedes vayan a la tablita y sepan inmediatamente eh, a qué rango corresponde. Ya, y ahora, ¿cómo aplicamos, cómo podíamos aplicar esto en cualquier actividad que yo le solicite?
¿Ya? ¿Para qué me sirve efectivamente este cuadrito? ¿Ya? Lo primero que hago entonces, si yo, por ejemplo, les digo que hagan algún ejercicio, que de acuerdo a su frecuencia cardíaca, indiquen si están trabajando de manera moderada o vigorosa, es que primero resuelvan el cuadrito. Ya lo tienen hecho para ustedes, así que después tienen que, en sus actividades, yo tomé una de ustedes hacia al azar. Por ejemplo, seleccionamos aquí el cardio. Ya durante la tarde, esta persona tuvo 180 latidos por minuto al momento de terminar esa actividad que era el cardio. ¿Ya? Entonces yo quiero determinar a qué intensidad corresponde esos 180. ¿Ya? Entonces aquí hice un gráfico donde está cada uno de los rangos de intensidad. Ya del 0 al 146 es bajo, del 146 al 161 moderado, y de ahí hacia arriba es vigorosa. Entonces aquí tengo los 180 minutos, o sea, 180 latidos por minuto. ¿Ya? ¿Dónde lo voy ubicando? ¿Aquí, aquí o arriba? ¿Dónde iría? En vigorosa. Ya, excelente. Ya, porque el cuadrito la tabla nos indica que de 161 hacia arriba sería vigoroso. Ya, por ejemplo, si quisiéramos ver el de subir la escalera, dice que 150. ¿Dónde iría? ¿Dónde iría 150? Moderada. Moderada. Excelente. Ya entonces se entiende cuál es la aplicación de esta tablita. ¿Para qué nos sirve obtener los rangos de intensidad? ¿Se entiende claramente, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces eso era lo que tenían que hacer en la guía. No era algo complejo, sino que era bastante sencillo. Pero yo creo que se estuvieron complicando con el tema de la fórmula. Ya, pero no era algo tan complejo, y tampoco les voy a exigir tanto de acuerdo a esto, porque ya les entregué las tablitas. Pues entonces, como les mencioné anteriormente, la idea es que cada uno de ustedes pueda guardar o memorizar esta tablita para que al momento de, qué sé yo, ustedes quieran ir a entrenar, puedan ir viendo a qué intensidad están trabajando. Y ahora, ¿para qué me servía? O sea, ¿para qué quiero saber yo en qué rango de intensidad voy trabajando? ¿Se acuerdan? Creo que también lo hemos mencionado. ¿De qué me sirve a mí saber esto? ¿Qué aplicación le puedo dar? ¿No recordamos? Ya, ¿por qué les va a servir? ¿Cómo era la pregunta? Nos dice Diego Cuevas. Buena pregunta. ¿Para qué a ustedes les va a servir saber su rango de intensidad? ¿Qué aplicación le pueden dar en su vida cotidiana? Tiene que ver con el tema, obviamente, del entrenamiento y de la actividad física. A ver, Cuando ¿cuánto salimos a me correr. esforcé? ¿Cómo? ¿Cuánto me esforcé para saber eso? Ya tiene que ver, obviamente, con el esfuerzo, bien. Pero también les va a servir porque gracias a esto ustedes van a determinar si su entrenamiento es realmente efectivo o no. Porque recordemos que si trabajamos en intensidad baja, no produce ningún efecto, ¿ya? Pero de la moderada hacia arriba, sí produce beneficios y adaptaciones fisiológicas a nuestro cuerpo. Ya, por eso es importante que ustedes puedan conocer a qué intensidad están trabajando, están entrenando al momento de hacer alguna actividad física o ejercicio físico, ¿ya? Porque así sé si mi entrenamiento es realmente efectivo. Ya, eso fue la clase anterior, ¿cierto? Y lo que desarrollamos en la guía, ¿ya? Que era una guía formativa. O sea, formativa, perdón, no llevaba nota directa. La que nos corresponde hoy día sí lleva nota. Ya, entonces ahora vamos a pasar al segundo punto de la clase, que eran los MET. ¿Ya? Y para eso les voy a enviar una votación que le debiera aparecer ahora en pantalla. No, esta no es. Esta creo que iba primero.
Ya, podemos hacer eso. Ya. No, vamos a hacer la anterior mejor. Aprovechando que estábamos hablando de la actividad anterior. Ya, que tiene que ver con los 8000, el tema de los 8000 pasos, que yo les solicitaba, ¿cierto? Para que hiciéramos la actividad. ¿Ya? Entonces, ya, le aparece en pantalla, ¿cierto? Sí, aparece en pantalla. Ya, entonces, en relación a la actividad de los 8000 pasos, ustedes pueden ir respondiendo aquí de acuerdo a las alternativas que se dan. Si no lograron completarlo, lo lograron, tuvieron que esforzarse un poco más, etcétera. Van 23 de 35, porque los demás no contamos. Ya, voy a finalizar la votación. ¿Le aparece en pantalla, cierto? Los resultados. Yo los puedo ver, por Ya. lo menos. Entonces, bueno, hubieron personas que no pudieron completarlos. Aquí son 4, pero yo no me acuerdo si en el trabajo eran más o menos. ¿Ya? Y la mayoría lo logró. ¿Ya? Pero hay una opción aquí que es la que más tiene preferencia, que es que lo lograron, pero tuvieron que realizar más actividades de lo normal. Ya también hay una persona que no sabía qué otra actividad hacer, alguien que no tenía tiempo, el espacio que yo sabía que iba a ser eh, algo como influyente también en el resultado. Ya, pero lo importante es que la mayoría lo logró y que pudieron resolverlo de buena manera. ¿Ya? Y el objetivo de esta actividad, chiquillos, era que simplemente que en estos tiempos de pandemia, donde pasamos el mayor tiempo sentados frente al computador, ustedes pudieran hacer algún tipo de actividad física. ¿Ya? O pudieran moverse más de lo que hacen habitualmente, que es la preferencia aquí que obtuvo mayores votaciones. ¿Ya? Pero eso, en el fondo, eso, para que nosotros podamos tener mayor actividad física en nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es movernos un poco más. ¿Ya? Yo, por ejemplo, eh, igual el número de pasos que yo les pedí era alto para estos tiempos, era difícil lograrlo. Yo, por ejemplo, en un día normal de trabajo, con todo el tiempo que paso aquí sentado frente al computador, lo máximo que hago de pasos son alrededor de 2000, ¿ya? Y eso es lo que me muevo aquí dentro de la casa. Igual es muy poco. ¿Ya? Y a veces cuando, por ejemplo, entreno, que hago una sesión de entrenamiento que es de HIIT, que después lo vamos a ir viendo también más adelante en esta asignatura, ahí logro llegar a los 4000 pasos, 5000 pasos, y ahí eso en 45 minutos. Ya, pero yo les pedía 8000, así que igual es un número bien elevado, así que felicidades igual por quienes lograron que se están haciendo un beneficio propio más que nada. Ya están aportando un granito para que puedan tener una mejor calidad de vida y mejor salud. Ya, ahora vamos con la votación 2. Ya, la votación 2 nos dice, así sin ustedes saber, parece que ya les adelanté algo así, pero ¿qué son los MET? Ya, entonces ustedes tienen que indicar aquí qué se imaginan que son los MET. ¿A qué les suena esas siglas? ¿Qué pueden ser los MET? ¿Un tipo de ejercicio, tipo de actividad, sistema de entrenamiento? Otra cosa. Otro.
Y hasta el momento se está adelantando que los MET corresponden a un sistema de entrenamiento. Todavía no llegamos a la mitad de los votantes, así que vayan votando, chiquillos. Ya, voy a finalizar la votación. Ya, esto fue lo que resultó de acuerdo a lo que votaron aquí en el curso. ¿Ya? La mayoría se fue con la opción de que los MET son un sistema de entrenamiento y seguido por un tipo de actividad física. ¿Ya? Y yo les quiero comentar que están totalmente equivocados. ¿Ya? Los MET, bueno, los que ganaron aquí o le achuntaron, son los que votaron por otro. ¿Ya? Y a continuación les voy a comentar qué son los MET. ¿Ya? Lo primero es que los MET es una sigla en inglés que al traducirla en español se traduce como los equivalentes metabólicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el metabolismo? El metabolismo son todos los procesos internos que ocurren en nuestro organismo y permiten a la persona o al cuerpo mantenerse funcionando en estado óptimo. ¿Ya? Y en inglés se traduce como eso que aparece ahí, que no lo voy a pronunciar, porque no quiero quedar en vergüenza con la pronunciación en inglés. ¿Ya? Pero ahí ustedes lo pueden leer. Entonces los MET son los equivalentes metabólicos. ¿Ya? Y aquí está la definición más científica que hay de los MET. Y corresponde a la cantidad de oxígeno necesaria para producir energía que demanda el funcionamiento del organismo en sus actividades. Entonces los MET están relacionados, ¿cierto?, con la energía. ¿Ya? Pero aquí está la definición que nosotros vamos a ocupar para esta asignatura. ¿Ya? Y los MET se definen como la cantidad de energía que consume un individuo en estado de reposo. Ya sea cuando está durmiendo, cuando está sin hacer ninguna otra actividad que implique algún tipo de esfuerzo, ¿ya? Y es equivalente al consumo de 1 kilocaloría por gramo por minuto. Después vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ya? Pero lo importante, y con lo que nos tenemos que quedar, es que los MET es la cantidad de energía que consume un individuo al estar en reposo, ¿ya? O el esfuerzo que hace la persona cuando está en reposo. Eso es un MET, ¿ya? Y nos va a servir para poder medir la intensidad del ejercicio en actividades físicas cotidianas, ¿ya? O sea, es otro método para medir la intensidad. Llevamos 3 métodos. El primero que fue la escala de Borg, el segundo que es con la frecuencia cardíaca y utilizando el método de Carbone, y este tercero que son los MET, ¿ya? Y es importante que los MET se miden por minuto, o sea, en la cantidad de esfuerzo. Por ejemplo, aquí tenemos a Homero que está durmiendo y roncando. Homero está gastando en ese momento 1 MET por minuto al estar durmiendo y roncando. ¿Ya? ¿Se entiende? Ujú. ¿Se entiende, chiquillos? Escriban en el chat por último sí o el micrófono para poder Sí, avanzar. no han escrito nada en el volumen. Sí, profe. Ya, es importante que vayan hablando, Diego chiquillos, para Cuevas. ir avanzando. Ya. Profe, ¿lo puede repetir la última vez, por favor? Ya, los MET son la cantidad de energía que consume o que necesita una persona para mantener su metabolismo en estado óptimo. O sea, para que las funciones básicas del cuerpo, todo lo que ocurre al interior de nuestro organismo, como respirar, la frecuencia cardíaca, que nuestro corazón esté bombeando sangre para mantenernos vivos, toda esa energía que ocupa el cuerpo es equivalente a 1 MET. ¿Ya? Es lo que ocupa la persona al estar en estado de reposo. O sea, y yo les tenía aquí al Homero durmiendo. Homero durmiendo aquí está consumiendo 1 MET. ¿Ya? ¿Ya? Y nos sirve para poder medir la intensidad del ejercicio o de actividades físicas cotidianas. ¿Ya?
es otro método para medir la intensidad, tal cual lo son la escala de Borg y la frecuencia cardíaca a través del método Carval. ¿Ya? Y es importante que los MET se miden por minuto. ¿Ya? O sea, si aquí Homero está durmiendo, ¿cierto? Él está gastando 1 MET por minuto. O sea que si él duerme 8 horas, no estaría gastando 1 MET en total, sino que sería mucho más. ¿Ya? Y aquí hay una clasificación de la intensidad del ejercicio de acuerdo a los MET. Y esta clasificación la hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Y nos indica que una actividad física moderada se encuentra entre el rango de los 3 a los 6 MET. ¿Ya? Y vigorosa es superior a los 6 MET. Y aquí hay ejemplos de actividades de intensidad moderada, como caminar a paso rápido, bailar, jardinería, tareas domésticas. Y al otro lado tenemos ejemplos de actividades físicas intensas, de acuerdo a los MET. O sea que su valor en MET es superior a los 6 MET. ¿Ya? Que está el footing, que para que sepan, el footing es como el running, ya es salir a correr. ¿Ya? Pero en tiempos mucho más prolongados. Y es como la actividad que hace la gente principiante en ese aspecto. ¿Ya? Desplazamiento rápido en bicicleta, ascender a paso rápido, ejercicio aeróbico, la natación, los deportes o juegos colectivos también están dentro del rango de intensidad vigorosa de acuerdo a los MET. ¿Ya? Y resulta que estos científicos que se dedican a investigar el tema de los MET elaboraron una tabla que es gigantesca, que donde aparecen un montón de actividades cotidianas, y ellos le fueron asignando su respectivo valor en MET a cada una de ellas. Y aquí yo traté de hacer un resumen con aquellas actividades cotidianas, o que realizamos día a día, y también algunas que ustedes pusieron o fueron indicando en la actividad número 2. Yo le anoté su valor respectivo en MET. ¿Ya? Acuérdense que los MET se miden en minutos, ya es importante recordar eso. Y que ya dijimos que un MET es el equivalente a lo que consume una persona, o al esfuerzo o la energía que requiere una persona para mantener su metabolismo, o para estar en reposo. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí tenemos, esta tabla nos indica que si yo ordeno una habitación, eso es equivalente a 2 MET, significa que yo me debo esforzar el doble que cuando estoy en reposo para ordenar mi habitación. ¿Ya? Caminar rápido me demanda 5 veces más que estar en reposo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, ya si hay alguien Valentina, que no va entendiendo, me dice nomás y lo repetimos, no hay problema. Ya, entonces nosotros cuando desarrollemos distintas actividades durante esta clase y la actividad que tienen que hacer después, vamos a ir trabajando de acuerdo a estos valores. Ya estos son los valores que nosotros vamos a considerar. Y el Camilo dice, profe, lo puedo repetir. Camilo, ¿qué te repito? ¿O en qué parte quedaste? Todo, ¿desde qué punto? ¿Desde que empezamos la clase? ¿Y en cuánto tiempo se mide eso? En 1 minuto. Eso es lo que ocupa en 1 minuto el cuerpo. Ya, O sea, caminó 1 minuto, 2,5. Exacto, ¿ya? Ah, ya. Eso es. Entonces voy a repetir para el Camilo. Vamos a quedar aquí, ¿no? Ya. Los MET es una unidad de medida que nos sirve para determinar la cantidad de esfuerzo, la cantidad de energía que le demanda a mi cuerpo realizar cualquier tipo de actividad. ¿Ya? Y tenemos que considerar siempre que nuestro cuerpo, al estar en reposo o al estar durmiendo, gasta 1 MET. ¿Ya?
Y por eso aquí les decía que, por ejemplo, si ordenar la habitación demanda 2 MET, significa que ordenar la habitación me significa un doble de esfuerzo que estar durmiendo, ¿ya? Y cada una de estas actividades cotidianas tiene asignado un valor en MET, ya que obviamente especialistas y científicos hicieron los experimentos necesarios para obtener el resultado, ¿ya? Y nosotros no lo podemos calcular así o para cada uno de nosotros porque tiene relación con el oxígeno. Entonces, para que nosotros podamos determinar la cantidad de oxígeno que ocupamos, necesitamos tener artefactos más sofisticados. Y no los tenemos. Entonces, por eso ellos crearon estas tablas y le asignaron un valor así como universal, o un valor universal para cada una de las actividades, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, quisieran saber el valor de alguna actividad que no esté aquí, me la pueden preguntar después por correo, podría ser, y yo se las doy, no tengo ningún problema. ¿Ya? Esto, por si acaso, yo lo saqué de un documento donde salen todas las actividades que se han medido. ¿Ya? Estaba en inglés, así que tuve que traducirlo, y por eso seleccioné las que utilizamos cotidianamente y no las puse todas porque era una lista gigante. Ya, pero si alguna actividad no está aquí, probablemente está en la otra lista, entonces tendríamos que buscarla y ver ahí cuánto es el equivalente en MET. Aquí también está el valor, por ejemplo, de la clase Zoom. Ya ustedes, al estar aquí en la clase, están consumiendo 1,5 MET por minuto. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que dice, calculemos los MET que demandan esta actividad. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. Entonces nos dice que, nos dice que tenemos que, ya nos dice que determinemos cuántos MET demanda cada una de estas actividades. ¿Ya? Esto es súper sencillo. Aquí, por ejemplo, paseo en bicicleta. Y aquí está explicado el paso a paso, obviamente, para que no se le olvide. Paseo en bicicleta nos dice que por minuto nos demanda 8 MET. Por minuto. ¿Ya? Pero esta persona anduvo 2 horas en bicicleta. Entonces, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar? 120. Exacto, porque aquí nos están dando el tiempo en horas, pero siempre tenemos que trabajarlo en minutos. ¿Ya? Y 2 horas equivalen a 120 minutos. Ya, y ahí nos daría el valor entonces de cuántos MET en total ocupó esta persona al momento de andar en bicicleta durante las 2 horas. Ya. Ordenar, ¿cuánto sería? A ver si lo van calculando rápido, anotamos el resultado. Ordenar la habitación, 2 MET por minuto. Y en 10 minutos, ¿cuánto gastaría? Vamos, chicos. 20. 20, ya facilito. Vamos haciendo al tiro todos los que van hacia abajo. ¿Ya? Pueden ir La clase. haciéndolo. Ya la clase, por ejemplo. ¿Cuánto sería? ¿270? Bien, excelente. Si alguien quiere hacer la de caminar, cuando yo pregunte, ya la tenga lista. Lo mismo con tocar guitarra. Ya, las pesas, o un entrenamiento con pesas. ¿Cuánto sería? 300, escuché, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Ya, la guitarra, ¿está listo ya o no? ¿Cuánto sería? Tocar guitarra. Igual es 135. 135. Bien, igual es harto, ¿eh? Pero cuando tocan metal, no cuando tocan jazz. Ya, la última, caminar. 75. Bien, excelente. 75. 75. Entonces, esta persona, durante todo ese tiempo que estuvo en actividad, todos esos minutos, desarrolló o gastó energía todos estos metros.
¿ya? Cada una de las actividades. Y ahí nosotros también podríamos determinar cuántos MET ocupó en total esta persona realizando esta actividad. Y para eso tendría que sumar todos los valores nomás. ¿Ya? Todos los valores. El 960 más 20 más 270 más 300. Y ahí me daría el total de energía o de MET que a esta persona le mandó hacer esa actividad. ¿Ya cuánto sería? Ya lo calcularon, ¿cierto? 1760. Bien, excelente. 1760. MET. ¿Ya? Siempre anotar el MET. Ya, entonces es súper sencillo calcular los MET, chiquillos, pero tienen que siempre tener cuidado y consideración en que el valor que me da la tabla es en 1 minuto, ¿ya? Y cuando me indican el tiempo que la persona realizó la actividad, sí o sí tengo que transformarlo en minutos para poder obtenerlo. ¿Ya? Esa es la única como complejidad de eso. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que como estamos hablando de energía, que los MET son un equivalente en cuanto a energía, nosotros podemos transformarlo a calorías. ¿Ya? ¿En qué cosa nosotros escuchamos siempre ese término, las calorías? Algo que lo tenemos muy cercano a nuestra vida. ¿Dónde En tenemos? los, ¿Cómo? en los alimentos. El alimento, bien. ¿Dónde más? Diego Cuevas nos dice en las papas fritas. Ya bien, en los alimentos, ¿cierto? Las calorías, ¿cierto? ¿Dónde más? Hay otra cosa donde lo podemos apreciar también. Más relacionado con la asignatura. Cuando en los entrenamientos se queman calorías. Ya, excelente. Bien. ¿Ustedes cuando hicieron esas actividades también en alguna de las aplicaciones que utilizaron, también le arrojaba el dato de cuántas calorías consumían? ¿Ya? ¿Y qué son las calorías? Es una unidad de medida, ¿ya? Que nos cuantifica la cantidad de energía que utiliza el organismo y que generalmente la aportan, o no, generalmente la aportan los alimentos a través de sus nutrientes. Ya cada uno de los nutrientes, si uno ve atrás todos los nutrientes que incluye cada uno de los alimentos en la etiqueta, cada uno de esos elementos que aporta con alguna cantidad de calorías a nuestro organismo. ¿Ya? ¿Por qué digo la mayoría? Porque nuestro organismo también tiene sus métodos propios para obtener energía, y a través de otros procesos internos, que va transformando ciertas reservas que tiene, por ejemplo, de lípidos, reservas de carbohidratos, y a través de procesos obtiene energía de ellos. Pero resulta que la energía que el cuerpo pueda sacar de ahí no basta para mantener o para mantenernos funcionando todo el día. Entonces, por eso es necesario que la persona ingiera alimentos y pueda obtener mayor energía a través de esos alimentos. Ya, ¿y por qué las podemos, o sea, por qué o para qué nos va a servir transformar los MET a calorías? Porque, como les mencioné, ambos eh, son, son indicadores de energía. ¿Ya? Entonces, tienen un elemento en común, entonces nos permite transformar de uno a otro. ¿Vale? Y esto nos puede servir, por ejemplo, para saber cuánta energía estamos consumiendo o estamos gastando al realizar ejercicio, cuántas calorías estamos gastando en un día total. Y con eso también nosotros podemos determinar también cuántas calorías voy a ingerir a mi cuerpo, ¿ya? Cuántos alimentos voy a ir ingiriendo en mi dieta diaria. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque de acuerdo a eso, de acuerdo al equilibrio que debe haber entre lo que ingiero de calorías y lo que gasta mi cuerpo, es que las personas pueden subir de peso o bajar de peso. ¿Ya? Si, por ejemplo, lo que yo consumo es mayor a lo que gasto, ¿ya? Obviamente esas calorías que sobran y que el cuerpo no ocupa se van a ir almacenando en nuestro cuerpo y siempre, o sea,
claro, siempre se van a ir convirtiendo en grasa. ¿Ya? Y por eso que las personas van aumentando de peso y también van aumentando de tamaño corporal. Ya la grasa no pesa mucho, pero ocupa demasiado volumen, a diferencia del músculo que pesa, pero ocupa mucho menos volumen. ¿Ya? Y por el caso contrario, si lo que gasto es mayor a lo que ingiero, voy a ir disminuyendo mi peso. Y entonces esa es la utilidad que tienen o la mayor utilidad que nosotros le damos a las calorías. ¿Ya? Y para poder convertir de MET a las calorías, está esta fórmula. Recuerden que siempre seguimos trabajando en MET por minuto. ¿Ya? Y la fórmula es los MET por esa constante que es 0,0175 por el peso corporal. ¿Ya? Así que cada persona podría calcular la cantidad de calorías que está ocupando de acuerdo a los MET y de acuerdo a su peso corporal también. Entonces, bueno, aquí ya está resuelto el ejercicio, tenía que borrarlo, pero se me olvidó. Y entonces, por ejemplo, nos pregunta aquí, ¿cuántas calorías gasta un joven que pasea 2 horas en bicicleta y pesa 65 kilos? Si vamos de nuevo a la tabla acá, paseo en bicicleta, ocupa 8 MET. Entonces anotamos los MET ahí. Ya, 8. Le voy a poner ahí MET. ¿Ves? Y eso lo multiplico por la constante. Siempre va a ser un numerito ahí. Y luego por el peso de la persona que aquí nos indica que es 65. ¿Ya? Y ahí obtengo que esta persona, este joven, gastó 9,1 kilocalorías en un minuto andando en bicicleta. ¿Ya? Pero aquí nos dice que él anduvo 2 horas. Entonces, para traspasar estas calorías por minuto a horas, o al tiempo que esta persona anduvo en bicicleta, lo multiplico por 120, ¿ya? Porque obviamente siempre trabajamos en minutos y 2 horas equivalen a 120 minutos. ¿Ya? Y ahí nos daría el total de calorías que esta persona gastó durante esa actividad, que serían 1092 kilocalorías. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, Profe, chicos? profe, Sí, dígame. entonces se saca primero por la fórmula del MET por 0,0175 por peso corporal y después el MET por minuto. No, porque, por ejemplo, mira, el valor del MET, por ejemplo, para esta actividad que es andar en bicicleta, es de 8. ¿Ya? Y esta tabla siempre nos va a indicar la cantidad de MET en un minuto. ¿Ya? Todas esas medidas que están ahí son siempre en un minuto. Entonces ya tengo que, andando en bicicleta, durante un minuto voy a gastar 8 MET. ¿Ya? Y eso, para transformarlo a calorías, resuelvo la fórmula, ¿cierto? Pero el resultado me va a dar las calorías que ocupé en un minuto, solo en un minuto. ¿Vale? Entonces, si esta persona anduvo en 2 horas, yo ese minuto lo tengo que transformar a las 2 horas. Y ahí lo saco luego por el tiempo total, que son 120 minutos, que es lo mismo que 2 horas. Y ahí me va a dar el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende, Daniela? Sí. Ya primero siempre calculo las calorías de la actividad en un minuto y luego las transformo al tiempo total de la actividad. Ya, avanzamos. Entonces acá viene otro ejercicio. Dice, calculemos el total de calorías gastadas en las actividades de esta persona de 70 kilos. ¿Ya? Nos dice, aquí ya están, nos indica los MET por minuto. Y aquí está el paso a paso. Dice, lo primero que tenemos que hacer es calcular los MET por minuto de cada actividad. O sea, calcular las kilocalorías por minuto de cada actividad. Entonces, resolvemos la fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, vamos con la bicicleta. Serían 8, nos indica ahí la tabla, por 0,0175. ¿Por cuánto pesa la persona? ¿El peso de la persona? 70. 70. Ya, y ahí nos va a dar el resultado. Que serían 9,8. 9,8. Ya. Eso sería un minuto solamente. Entonces, para transformarlo en las 2 horas, lo multiplicamos por 120. Recordemos aquí son kilocalorías por minuto. Y ahora para pasarla por el tiempo total que anduvo en bicicleta, multiplicamos las 9,8 por 120. Ya, porque 120 minutos equivale a 2 horas.
Y esto me da un total de... ¿Cuánto da, chicos? 1176. ¿Cómo? 1176. Bien, 1176. Entonces, tienen que ir haciendo lo mismo para la otra actividad. O sea, para la otra actividad que aquí me presenta. ¿Ya? Así que vayan resolviendo los tres y yo en un ratito voy preguntando. Les voy a dar 2 minutos para que resuelvan. A ver, voy a asignar a alguien mejor. Ya, Benjamín Castillo está por ahí, ¿o no? Benjamín Castillo, el tercero Robles. Ya, Benjamín, resuelve tú el de ordenar la pieza. ¿Ya? ¿Cuántas calorías gasta esta persona ordenando la pieza en 10 minutos? Ya, después lo pregunto. Ya, resuelve todo eso, Benjamín. La clase por Zoom la va a hacer la Constanza Bizama. ¿Puede hacerlo? Ay, ¿Sí? sí, profe. Ya, ya la Sí. Constanza hace la clase por Zoom. Y caminar, se la vamos a dejar a la... A ver. ¿Qué puede ser? Gerson Aravena. ¿Podría hacerlo o no? Sí, profe. Ya, dale, Gerson. Entonces, acuérdense, primero los pasos aquí, calcular las calorías por minuto de cada actividad, y después se multiplica eso por el tiempo total de cada una de las actividades. Ya les voy a dar 1 minutito, 2 minutitos para que vayan resolviéndolas. Estoy anotando aquí el desarrollo del ejercicio, pero sin el resultado, obviamente. ¿Está listo, no? Benjamín, Constanza y Gerson. ¿O le falta un poquito? Ya, Benjamín, ¿lo tiene listo, no? Ya. 24,5. Ya, eso, ahí sacaste al tiro el total, ¿ya? Porque en un minuto eran 2,45 y en los 10 minutos son 24,5 kilocalorías. ¿Ya? Todo bien, Benja. Ya, la clase por Zoom. ¿Listo, no? Profe, no estoy seguro, que parece que la tengo mala. Vale. ¿Ya tú hiciste caminar o la clase? El caminar. Es que no Dale sé nomás, a ver. si. ¿Cuánto es? No. Dale nomás, si no importa. Si se equivoca, equivóquese con ganas, hijo. No. Voy a hacerlo de nuevo mejor. No, dale nomás, si no pasa nada. Y por último, aquí lo resolvemos todo. ¿Ya cuánto te dio? Es que me da. Me da 3,0625 o algo así. Es que no sé lo que estoy haciendo. Ahora con, a ver, No. Ah, no, no, mira, ya sé lo tenías que que multiplicar el 2,5 por la constante
y eso por el peso de la persona que era 70. ¿Ya? Sí, está bien. Ya, está bien, Gerson. Pero para redondearlo lo bien. dejamos en 9. 3 entonces. Ya, eso. Y durante los 30 minutos, ¿cuánto sería? Eso fue en 1 minuto. Pero aquí la persona anduvo 30 minutos. ¿Cuánto sería entonces? Gerson, ¿cuánto sería? Faltó la ¿En otra qué? persona. ¿Cuánto sería el total? 3. Ya, pero las 3 calorías, eso fue en 1 minuto solamente. Pero aquí nos dice Sí. que la persona anduvo 30 minutos. Se Entonces, multiplica por 30, ¿no? bien, ya, eso es. 90 entonces. 90. Excelente. Entonces la persona Ya entendí. gastó 90 kilocalorías cuando anduvo caminando 5 minutos. Me falta la constancia. Me dio 1,83. En la bien? clase por Zoom. Sí, Ya, 1,8 entonces. sí. 1,8. Ya, eso es lo que gastan ustedes en clase por Zoom. Por minuto. ¿Ya? Y hoy día vamos a estar ¿cuánto tiempo? Como 2 horas. Se multiplicaría por 180. 180, excelente. ¿Cuánto te dio en total? Para ponerlo 24. ¿Ya? Ya, ¿por qué le puse aquí horas? Porque más o menos es lo que ustedes hacen diariamente en clase por Zoom. Así que ustedes, con el solo hecho de estar en clase de Zoom, están gastando esa cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, ahora si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es el total de calorías que gastó la persona haciendo todas estas actividades, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué debería hacer entonces? Se tienen que sumar. Bien, ahí dice sumar, ¿ya? ¿Pero qué sumo? Esto, lo que está en negrita, ¿ya? El valor total que me demandó la actividad durante todo el tiempo que se está ejecutando. Entonces, si yo sumo esos valores, me va a dar las calorías totales que gastó la persona durante ese día, por ejemplo, haciendo esta actividad, que son 1614,5 kilocalorías. Ya, eso es lo que gastó la persona durante ese día que hizo esta actividad. Ya obviamente aquí no estamos contando el tiempo que estuvo en reposo o las otras actividades que realizó, ya solamente las que están aquí. Entonces acá, en la última, para que ustedes tengan una idea, aquí hay varios alimentos que son los que consumimos cotidianamente y está el equivalente en kilocalorías. Pero esto, recuerden que siempre las kilocalorías son en 100 gramos. ¿Ya? Yo nunca me como 100 gramos de arroz, como 200, 250. Entonces, para que tengan una referencia, por ejemplo, en una clase por Zoom, o durante el día, ustedes estando en clase de Zoom, gastan 3,24. Si se comieron un pan con queso, por ejemplo, ya se pasaron de las calorías. ¿Ya? Y eso les va a significar que todo ese exceso se convierta en grasa y obviamente los va a hacer subir de peso. Entonces, para que ustedes vayan teniendo una idea también de la cantidad de actividad física que tenemos que hacer para mantener ese equilibrio entre lo que ingerimos a través de los alimentos y lo que nosotros gastamos haciendo las actividades. ¿Ya? ¿Quedó claro todo, chiquillos? Sí, profe. Sí, sí. Ya. Ya recuerden que luego de esto, ahora tenemos un break de 15 minutos y luego tenemos la otra hora de clase. ¿Qué vamos a hacer en la otra hora de clase? Vamos a trabajar por grupo nuevamente. Voy a armar los grupos por curso y la idea es que ustedes resuelvan la guía en este periodo, ya para que la puedan enviar al tiro y después disfruten la tarde. Está lloviendo, así que no van a poder disfrutar mucho, pero para que estén tranquilos y no tengan otra actividad que hacer. Entonces ocupan el tiempo de la clase para resolverlo.
Y ahí hay una pauta porque se va a evaluar también el trabajo en clase. Recuerden que esta guía es con nota. Entonces la idea es que a ustedes les vaya bien, tengan una buena nota en esta guía, chicos, y se puedan ayudar.